Hola, hola, soy Mariana Y yo soy Lina. y bienvenidos a Pulso de Migrar, un podcast en el que compartiremos nuestra experiencia viviendo este proceso, los miedos, angustias, frustraciones, pero también las alegrías, lo que significa dejar, llegar y empezar de nuevo. En este recorrido no solo hemos aprendido de nuestra propia experiencia, sino también de las historias de muchas personas a las que hemos tenido la fortuna de acompañar en sus procesos. Así que si estás en medio de tu proceso migratorio o si estás soñando con dar el paso y entender este mundo desde una perspectiva real y humana, este es tu lugar. Esto es Pulso de Migrar. Hola, hola, muchas gracias por estar nuevamente en un episodio más con nosotros. El día de hoy es un episodio muy especial porque no se trata de una persona en sí, sino de una integrante muy importante en la familia que también tuvo que atravesar su propio proceso migratorio. Y bueno, pues aquí también está la mamá, que es Lina, que también nos va a contar un poco sobre todo lo que tuvo que pasar Freya para hoy estar aquí con nosotros. Entonces, bienvenidas, Lina, Freya. Vamos a confesar que ha estado un poco difícil hoy. Ella es tímida, Nos es tímida. pelea. No le gustan mucho las cámaras y está haciendo de verdad su esfuerzo eh, por mirar, aunque no lo va a lograr. Bueno, Lina, pues nada, cuéntanos un poquito antes de llegar aquí, Freya, un poquito de su historia, cómo llegó a tu vida y cómo se volvió un ser tan importante para ti, porque sé que lo es y que significa mucho. Entonces, cuéntanos un poquito ese antes de Freya, ese inicio. Bueno, Freya llegó a nosotros en pandemia. De hecho, llegó a nosotros por mi esposo. Cuando estábamos en episodios pasados, les contamos que la pandemia nos cogió literalmente en la finca y cuando estábamos en el proceso de adaptarnos un poco a la finca, mi esposo conoció a los dueños de la mamá de Freya, que se llama Frida. Estaba embarazada, eran unas personas muy humildes de una vereda y nos dijeron como vamos a vender los perros. Si ustedes quieren, pues les podemos como separar uno. Yo nunca he estado de acuerdo como con comprar perros, pero mi esposo sí quería un pastor alemán y fue como cosas del destino y él dijo, mi amor, siempre quería un pastor alemán. Cuando yo estaba pequeño tuve un pastor alemán que me cuidó mucho, entonces siento que es como mi oportunidad y quiero que sea perra. Entonces, él habló con los dueños de Frida, les encargó una perrita y fue muy curioso porque Frida tuvo como 9 o 10 cachorros y Freya fue la única hembra. Em, Compramos también a otro perrito, a Odín, su hermano. Odín infortunadamente murió cuando tenía como unos 8 meses de vida. Le dio una enfermedad súper fuerte, pero con Freya siempre tuvimos como una química muy especial. Y pasó la pandemia, yo vivía entre Neiva, Bogotá y Teruel, entonces como que Freya como que empezó a viajar conmigo y a pegarse de mí y yo de ella de una manera impresionante. Em, y Freya estaba como, mi esposo la pensó como quiero una perra de compañía y todo, pero Se convirtió, fue en la tuya. sí. Ahora Manu, Mariana, Oscar, todos dicen que yo quiero más a Freya que cualquiera Sí, claro. de los humanos de la casa, lo cual no es así, pero sí hay una conexión impresionante entre ella y yo y ya más adelante les voy a contar por qué. Entonces, como que nada, Freya empezó a ser como la perrita consentida de nosotros, empezamos a viajar con ella todo el tiempo, la metimos a un entrenamiento en Colombia, iba también, como yo trabajaba todos los días, entonces la metimos al colegio, tenía su ruta. Yo me acuerdo mucho así de anécdotas de Freya, era que, porque ahí donde la ven, ha hecho sus travesuras, también ha dado dolores de cabeza. Y me acuerdo que cuando ella iba a la guardería y se bajaba del carro cuando la dejaban,
contaba cómo le había ido, Sí, o sea, sí. empezaba a hablar o sea, como desesperada, como queriendo decir, contando todo, y uno, Freya, ¿y cómo te fue? ¡Wow, wow, wow! Era muy Sí, chistoso. sí, sí, ella llegaba a contarnos todo y tenía su mejor amigo de ruta que era un husky que se llamaba Pedro. ¿Así? Sí, y ahí fue cuando empezó Esmi la idea de Pedro. Eh, el conductor de la ruta nos decía que ellos no podían como llevar a los perros sin el kennel Ujú. del camión. Pero me decía que Freya y Pedro eran muy juiciosos, entonces él se turnaba entre Freya y Pedro para que se fueran adelante con él. Entonces era como muy bonito y yo tenía como la imagen de que los husky eran muy energéticos, eran como muy reactivos y este perrito era súper tranquilo. A Freya la dejaban primero, entonces yo siempre que iba a recoger a Freya, veía a Pedro y lo saludaba y me encantó ese nombre para un perro. Entonces, bueno, empezamos pues a viajar, empezamos a estar con Freya todo el tiempo, ya Freya se convirtió como en nuestra perrita pues de compañía. Yo tengo ansiedad también, entonces empecé a descubrir que cuando tenía como muchas palpitaciones, que cuando estaba sudando mucho, cuando estaba muy nerviosa, me hacía muy bien estar con Freya, me hacía muy bien abrazarla, me hacía muy bien salir a caminar con ella, descalzarme en la tierra y jugar con ella a la pelota me hacía muy bien, entonces empecé a identificar que Freya tenía algo terapéutico y había como una conexión entre ella y yo, entonces hablé con el entrenador para empezar como a certificarla para que fuera como un animal de servicio para mí y ella empezó su proceso de servicio, empezó siendo emotional support y ya después se convirtió en un animal de servicio. Em, Viajamos, ¿te acuerdas cuando vinimos a Estados Unidos de vacaciones en el En el 2020? 2020 viajamos y me acuerdo que pues obviamente Freya no se podía quedar. Sí, viajamos de vacaciones, ya Freya tenía sus documentos como animal de apoyo emocional, viajó con nosotros en el avión, Muy Freya juiciosa es fue. muy juiciosa, pero también tenemos una anécdota, ¿te acuerdas cuando estábamos haciendo la fila para inmigración? Sí. Sí, bueno, digamos que como ellos también, pues como son tan protectores, eso es una de las características que tiene el pastor alemán, que es muy protector. Y pues en este caso, ella, pues de quien se encarga es de Lina, por más de que ella pues está muy pendiente de todos. Y eso es algo que yo me he dado cuenta que pues tienen estos perros, te cuentan, o sea, Sí, cuentan todos los siempre decimos. integrantes de la familia, Ujú, los huele a todos, y si hay alguien que falta, lo hacen saber. ujú, Y de verdad que es increíble uno también, pues cómo empieza a entenderlos y cómo a desarrollar uno también esas habilidades ujú. para darse cuenta también ellos qué es lo que quieren expresar. Y sí, pues de cierta forma, Y también perciben el miedo de las personas el muy miedo de las fácil. personas. Y eso fue lo que pasó, pues esa vez Ujú. en En el- inmigración, pues porque, pues principalmente, pues yo siento que bueno, no quiero decir como que acá en Estados Unidos, pero sí siento que, por ejemplo, con los pastores alemanes pasa o que los quieren o que no los quieren, o sea, como que no Sí. hay un punto intermedio. Entonces, en este caso, pues cuando ellos sienten miedo de otras personas o como esa energía, pues un poco negativa hacia ellos, pues ellos también lo expresan y pues de qué forma es, pues a través de un ladrido y pues un ladrido de un pastor alemán al de un Yorkie, pues obviamente hace una diferencia completa Total. y pueden llamar muchísimo la atención. Entonces sí nos pasó que una de las personas de migración, si no estoy mal, como Sí, como del los chequeo. auxiliares de la Exacto. fila, estaba una señora, recuerdo que era súper grande, una afroamericana súper linda. Apenas vio a Freya, se asustó muy feo y Freya sintió como eh, eh, Tal vez como un como ese rechazo, por miedo, decirlo ese así, a la señora. rechazo y nunca nos había pasado, no estábamos preparados para eso. En cuestión de un segundo, Freya nos soltó
y se fue a perseguir a la señora. Gracias a Dios no era para morderla ni nada, pero sí como para espantarla lo más lejos posible de nosotros. Y Mariana, y Un ese momento de susto, Claro, obviamente nos porque- asustamos. Hoy en día uno se ríe, pero fue duro. fue duro. Además que viajamos Mariana, Manuela y yo con Sí. Freya, éramos 4 mujeres literal con maletas haciendo la fila en inmigración, eso fue en Miami. Ujú. Em, Fue la verdad. Y nosotros como no, nos van a sacar del país, no nos van a dejar entrar, pero de verdad que fue un incidente, de hecho creo que fue como el primer incidente que tuvimos con Freya, así como curioso. Y después vinieron más. Después vinieron más, sí, porque pasa también que a estos perros los asocian con perros policías, ¿no? Entonces, también nos pasó en Dallas una vez en esas mismas vacaciones. eh, Había obviamente un chico que estaba haciendo algo como indebido y él de una vez vio a Freya y empezó a saltar en los carros, ¿te acuerdas, Mari? O sea, Sí, saltaba en los fue carros. increíble porque o sea, fue como pues tanto el susto de que creyó pues de que Freya era un perro policía Ujú. y pues la perra también se dio cuenta como de lo mismo, como esa energía, ese rechazo y de una vez salió y el muchacho empezó, Saltaba yo los no sé carros, cómo, los pero techos de los empezó a carros. saltarse de un carro a otro por encima de los carros y gritaba y pues la perra pues claro, ya a los gritos y Sí. todo le ladraba, pero pues tampoco era que le fuera, pues tampoco era que la perra estuviera tratando de subir los carros, nada de eso. La perra seguía con nosotros, pero él estaba así pues súper asustado. Sí. Y bueno, pues como hablamos, como que siempre en ese momento es un momento difícil, pero pues ya uno los toma también como anécdotas. Entonces, como que sí, Y esa vez, bueno, como que pasó eso, ya después otra vez nosotros nos regresamos a Colombia. ¿Cómo fue, Linita, ese momento en el que, pues, como familia, que eso fue ya también, pues, una historia que lo contamos al principio de nuestros episodios, tomamos ya la decisión de emigrar y demás? ¿Cómo fue, pues, ese momento cuando no era una posibilidad dejar a Freya? total. Freya ya había viajado con nosotros muchas veces, tanto a nivel nacional como internacional. Siempre viaja con nosotros en cabina, siempre se porta súper juiciosa. Los azafatas, pilotos, los pasajeros quedan como sorprendidos con Freya. Entonces, cuando empezó a pasar todos estos hechos relacionados con que debíamos dejar el país, obviamente yo dije, ok, vamos a listar las cosas de Freya, vamos a llevarla al veterinario, si hay que ponerle como vacunas adicionales, lo que sea que haya que hacer, porque pues para mí nunca estuvo como dejar a Freya. Y empezaron las cosas difíciles porque además nuestra decisión de migrar no fue una decisión que lleváramos pensándola mucho tiempo, sino que fue en cuestión de un par de meses en que todo tuvimos que literal tomar esa decisión como de un momento a otro. Entonces nos dimos cuenta que las políticas de Estados Unidos para traer perros desde Colombia particularmente habían cambiado y necesitábamos hacerle un examen de serología que tardaba como unos 3 meses y necesitábamos hacer un montón de cosas. Recuerdo que escribí a la autoridad como encargada, que es como la FSA, acá en los Estados Unidos. Les escribí, les dije que pues iba a hacer un viaje con mi perra, que ella ya había venido antes a Estados Unidos y me dijeron que no era posible. Que Más- tenía que seguir como todo el protocolo. Yo les dije, es un animal de servicio. Me dijeron, sin este examen, ella no va a poder entrar. Y más también porque creo que, bueno, nosotros migramos también después de pandemia y Ujú. cuando pasó todo esto de la pandemia fue que hubo todos esos cambios Esos cambios. y todo se volvió súper estricto y siento que también era como un tema de la rabia, ¿no? Ujú. Oh, sí. Porque eso Ujú. también era algo fundamental, pues de que no sé si, la verdad no tengo mucho conocimiento al respecto, pero no sé si es que en Colombia pues tienden a, o más bien acá, Como que Estados Unidos había sancionado a ciertos países que no habían logrado combatir la rabia Combatirla. en sus animales, entonces para estos países había creado un montón de requisitos adicionales y no era posible. Entonces yo empiezo a buscar por internet cómo viajar con mi perra. Encontré muchísimas agencias que se encargaban de estos trámites, pero súper costosas. Recuerdo que me cobraron como hasta $10,000 por traer a Freya.
y siempre me decían cómo tenemos que llevarla a un tercer país, hacerle una cantidad de exámenes en ese tercer país y luego ya la llevamos a Estados Unidos, pero siempre yo preguntaba ella cómo va a viajar, quién se va a encargar. Y lo que me decían todas las agencias era, ella viaja en carga. Y yo no me Y para ti eso imaginaba, era un no negociable. no iba a negociar que Freya viajara pues a carga, y más porque también en esa época vi muchas noticias de perritos que encontraban asfixiados, de perritos que se perdían en los aviones. Entonces para mí no era un negociable que Freya viajara en carga. Y seguí hablando con estas agencias, pero no, como que ninguna me daba, aparte de que eran súper costosas, con ninguna me sentía completamente segura de que Freya hiciera el viaje, y llegó el día en el que nos tocó viajar. Aparte porque, claro, tú estabas, pues, brindándote toda esta información, pero pues ya había un vuelo comprado, es que ya era porque tocaba hacer esa, pues, esa migración. Y sí me acuerdo que fueron pues también momentos muy difíciles para ti, porque tú no estabas como tan segura de lo que pasaba. Y incluso me atrevo a decir, tú me corregirás, creo que incluso todavía lo de Freya no estaba solucionado Cuando cuando viajamos. cuando Ujú. nos tocó viajar. Sí, total. Y fue un momento bien difícil, pues también era el hecho de quién se quedaba con Con el perrito Freya. en ese momento. Em, entonces, pues sí era algo bien complicado para poder sacar. Yo me acuerdo también, bueno, pasó el viaje, obviamente Ujú. para ti pues fue muy difícil ese momento, em, pero también recuerdo que Freya, bueno, Freya tiene una personalidad de verdad muy definida. Y Sí. me acuerdo que cuando ustedes ya estaban acá y la llamaban para saludarla, Nos ignoraba. Freya los Sí, ignoraba. sí, no quería vernos por videollamada y era muy triste porque le hablábamos, yo también súper apegada a la perra, quería llamarla todo el tiempo, Ujú. y ella no quería vernos por videollamada, y era muy duro para mí porque sí, efectivamente nosotros viajamos sin tener la certeza de en qué momento iba a llegar Freya, pero lo que yo tenía súper clarísimo es que ese momento no iba a ser más de unos días, ¿no? Entonces dejamos a Freya temporalmente con mi cuñado, era temporada de diciembre. Mi cuñado tuvo que viajar, entonces la dejaron con Juan Lucas. em, y como que Freya empezó, como que en ese mes de diciembre Freya estuvo como al cuidado de varias personas, pero era evidente, yo veía en la cara de mi perra que nos estaba extrañando muchísimo, y más por el apego que existía entre ella y yo, ¿no? Llegamos acá, empezamos, yo seguía como haciendo contactos con empresas, ninguna me decía que ella podía viajar en cabina, y mi esposo fue el que me dijo, mi amor, hagámoslo todo por nuestra cuenta. Ya sabemos que tenemos que llevarlo a un tercer país, ya sabemos que tenemos que hacerle este examen, ya sabemos que tenemos que hacerle toda esta documentación. Paguémosle a alguien para que se encargue de llevar a Freya y traernos a Freya a Estados Unidos, haciendo eso, y así lo hicimos. Yo tenía una amiga del colegio que vivía en México. México era uno de esos terceros países a los que podíamos hacerle todos los exámenes a Freya. Hablé con ella y le dije, mira, yo te pago los tiquetes, te doy un dinero adicional si me ayudas como con todo este proceso de Freya. Mi amiga me dijo que sí, pero que ya lo podía hacer en enero porque iba a estar las vacaciones en Colombia, y más o menos iba a ser como el 15-20 de enero que ella podía hacerla. Entonces, claro, ya el mes que yo tenía Tenía tu planeado mente. se alargó un poco. Recuerdo mucho que en ese mes la mamá de Juan Lucas llamó a Oscar y le dijo que una vecina quería llevarse a Freya para la finca porque estaba necesitando un perro que cuidara la finca. Ish. Y yo me puse histérica, me deprimí también súper feo porque ya estaban empezando a ver a mi perra como una perra para adoptar, para llevársela a una finca, y como que tampoco dimensionaban la relación que ella. Entonces me cogió el afán, vamos a llevar a Freya nuevamente a otra parte. Mi cuñado volvió, viajó hasta Neiva a recoger a Freya, se la llevó con él para Bogotá. em, y ella dijo, fue como, me parece una muy buena opción que la perra se lleve para la finca, se vaya para la finca, o sea, ustedes no se hagan como ilusiones de que no van a poder viajar con la perra. Y fue como un impulso más para empezar a hacer todo,
todo el trámite. Finalmente Freya terminó viajando a México como el 20 de enero, más o menos. Nosotros llegamos acá el 4 de diciembre, entonces ya llevamos como un mes y 15 días sin Freya, hablando con ella todos los días, pero ya ignorándonos Sí, ella no completamente. quería. Viajó a México el 20 de enero, le hicieron los exámenes como entre unos 4 días aproximadamente y luego viajó a Estados Unidos, pero nosotros vivíamos en Washington, D.C. y la persona que la podía traer a Estados Unidos solo la podía traer al Paso porque debía de regresarse de nuevo para México ese mismo día. Entonces fue como se las llevo hasta el Paso y no puedo hacer, o sea, no se las puedo llevar hasta ahí, sí. Y fue en carro, ¿no? Y fue en carro, El viaje sí. de, o sea, O prácticamente sea, Freya viajó. Freya se convirtió en mexicana primero y después viajó ya en carro, o sea, Ujú. Freya cruzó frontera. Cruzó la frontera, sí. Mi hija le dice que es una mojada, pero no cruzó legalmente, solamente que la amiga que nos podía hacer el favor, ella vivía en Tijuana. Freya viajó en avión de Bogotá a Ciudad de México. En Ciudad de México le hicieron todos los exámenes, luego viajó en avión hasta Tijuana. Creo que sí fue Tijuana, no me acuerdo, no fue Tijuana, hasta Juárez. Viajó de Ciudad de México a Juárez y de Juárez viajó al Paso en carro. Cuando yo me encontré con Freya el 26 de enero en el Paso y al principio Freya estaba como súper asustada, como que me vio y ella no sabía qué hacer, como que se tardó unos segundos como en procesar todo. Y luego la felicidad de los dos, yo me puse a llorar, Freya se me vino encima. Y luego nos esperaba un viaje larguísimo porque desde El Paso no salían aviones hasta DC. Además teníamos familiares en Dallas. Entonces esa misma noche viajamos en avión, en bus, viajamos en bus, Freya y yo con mi suegro hasta Dallas. Fue un viaje como de 10 horas, pero obviamente ya la felicidad de volver a estar juntas. Y al otro día tomamos un vuelo para DC, de Dallas a DC. Y cómo fue, digamos que, pues porque acá también lo estaban esperando, pues en este caso mi papá, Manuela, y sé que también ese encuentro fue muy emotivo porque pues creo que todos estábamos esperando Sí. esa llegada pues de Freya, ¿no? Y más por todo lo que había tocado pasar, por todos los trámites que había tocado hacer, cómo fue ese reencuentro ya con el resto de la manada. Me acuerdo que ellos no pudieron ir al aeropuerto ese día a recogernos porque ese día estábamos justo de mudanza en el primer apartamento en el que vivimos acá en DC. Manu y Oscar se quedaron pues encargados de la mudanza. Yo viajé sola hasta Texas por Freya. Y recuerdo muchísimo cuando nos bajamos del Uber, ellos le habían comprado regalos a Freya y ella se tiró, literalmente se tiró del carro y salió corriendo a abrazar a Manu, a abrazar a Oscar, hablaba así como tú, Freya siempre ha sido como muy expresiva con, con sus gemidos, con sus gruñidos, con sus ladridos. Ella nos habla de una forma increíble y como que le contaba las cosas y movía su colita y saltaba. Y creo que también hasta se orinó como de felicidad. Se orinó de la felicidad apenas verlos a ellos. Luego llegar al apartamento, estaba súper consentida. Los primeros días no quería bajarse de la cama. En esa época nevó. Y entonces como que la sacábamos mucho y ella era feliz con la nieve. Me acuerdo cuando caían como los copitos de nieve, ella quería comérselos todos. Tuvo una época muy dura, pero también tenía como un trauma de abandono. Entonces cada vez que alguien salía de la casa, ella hacía muchas cosas para que no la dejáramos. Parecía un gato. Ay, porque sí. había en ese apartamento, había como, bueno, era creo que El aire acondicionado. acondicionado y un ventanal grande y ella pues podía ver cuando salían, pues salíamos de ahí, de ese apartamento y ella se montaba literalmente como esa ventana. Sí. Pues eso usualmente los perros no los hacen, lo hacen los gatos. Y más y un ella perro tan grande quedaba, como un perro ella. tan grande, sí. Y ella quedaba ahí mirando y uno solamente miraba para arriba y ella estaba ahí asomada, literal, como un gatico. Total, total.
también creo como ese trauma de que cada vez que íbamos a salir, ella como que quería que la lleváramos con ella. Cuando vamos en el carro también, a veces la llevamos a parques y eso, entonces nos bajamos todo el carro porque si por lo menos yo me quedo en el carro, ella no va a disfrutar el paseo, ¿sabes? Ujú. Entonces como que, pues bueno, mi gordita estuvo separada de nosotros como 1 mes y 20 días, eso para mí fue una eternidad, la verdad. La relación que hay entre Freya y yo es increíble. En el 2022 también desarrolló unos episodios de ansiedad súper fuerte y como que nuestra relación se consolidó y se fortaleció muchísimo más después de esos episodios. Freya ha sido mi compañera fiel, perfecta, amorosa, ideal desde que llegó a nuestras vidas. Ya va a cumplir 6 años. Fue mamá el año pasado por primera vez. Ya está operada porque como que fue am, también como una decisión. Nosotros no operamos a Freya a tiempo y sabíamos que queríamos operarla y ya los veterinarios nos dijeron deberían dejarla una vez para evitarle como cáncer en su sistema reproductor y todo eso. Me daba mucho miedo porque de verdad tratamos de cuidar mucho a Freya. Freya en Colombia también se nos enfermó súper feo. Me daba muchísimo miedo que Freya quedara embarazada, pero el año pasado fue mamá de 6 cachorros, todos hombres, y todos se quedaron con nosotros en la familia en diferentes. Mariana tiene al más chiquito, a Más lindo. Loki. Mis cuñadas, cada una también se quedó con un perrito y nosotros nos quedamos con Pedro. Y ahí llegó Pedro también a nuestras vidas. Ahora tiene 1 año, es mucho más grande que Freya, es mucho más extrovertido. em, Freya es muy tranquila, pero también es como, no se metan Dominante. conmigo. O sea, me gusta mi espacio personal, me gusta que no jueguen mucho conmigo. Ella solo quiere estar, es literal atrás mío, ¿no? Es mi sombra. Tiene una personalidad muy fuerte, es muy dominante y siempre la molestamos porque como trabajamos en este tema de inmigración y contamos historias y todo, siempre decimos, Freya también tiene su propia historia migratoria por contar y pues nada, queríamos aprovechar este espacio para contar sobre la historia de Freya, para decirles también que siempre hay formas de poder viajar con sus animales. em, no se dejen llevar por las excusas, por el no se puede, por esta vez es difícil, porque siempre van a haber formas de viajar con ellos. En estos momentos tenemos 2 perros y sabemos que para donde sea que vayamos a viajar, pues vamos a llevar a nuestros 2 perros porque indiscutiblemente son parte fundamental de nuestra familia. Sí, total. Bueno, pues muchas gracias, Lina y Freya, por prestarse para esta historia, que nos contaran también un poco sobre todo lo que pues se tuvo que atravesar para que hoy estuviera Freya aquí acompañándonos. Y bueno, pues creo que hoy aprendimos que migrar no solamente lo vivimos las personas, sino también nuestras mascotas. Ellos también sienten, ellos también esperan y pues forman parte finalmente de nuestra familia y de nuestra historia. Y cuando pues llega el reencuentro, pues uno es cuando dice que todo vale la pena. Sí. Entonces, una vez más, gracias por acompañarnos en este episodio y esto es Pulso de Migrar.